Yo he hablado mucho acerca del crecimiento espiritual y del fundamento espiritual y me doy cuenta de algo en relación a esto, que está encima de todo y sobre todo, de que si una persona escucha, pero no pone por obra lo que escucha, entonces aquello que la persona escuchó no le sirve de nada. En ocasiones las personas se enorgullecen o son altivas por el conocimiento que poseen de la palabra, de la Biblia, o por tanto que han estudiado, o por tanto que han escuchado. Y esto, en lugar de ser un beneficio en la vida de las personas, llega a ser un obstáculo, porque las personas creen que por el nivel de crecimiento, perdón, por el nivel de conocimiento, las personas han crecido o han madurado espiritualmente. ¿Y cuántos saben que esto no es cierto? No es cierto. Lo que hace que maduremos no es meramente el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. Entonces, quiero entrar un poquito aquí, quiero insistir un poco más en esto, porque con el liderazgo de la iglesia estamos trabajando en un discipulado y creo que esto debe de ser a nivel iglesia. Entonces, discipulado quiere decir adoptar las enseñanzas y las doctrinas del maestro. En este caso el maestro es Jesús y las enseñanzas son la Biblia. Entonces, las palabras en la palabra de Dios son las que nos van a enseñar cómo madurar y cómo crecer. Y si hablamos de crecimiento espiritual, obviamente la palabra espiritual cambia todo. Cambia todo, porque primero tiene que ser espiritual para que pueda hacer crecimiento. ¿Sí? Y lo vamos a ver para que lo entiendas, quizá no lo entiendas ahorita. Entonces, el plan de Dios es que alcancemos la madurez espiritual a través de un proceso continuo llamado crecimiento. Crecimiento. ¿No le ha tocado ver a hombres de 40 años portándose como niños? No maduran, no hay madurez porque la edad no da madurez. Crecen, pero no maduran. Entonces, Dios quiere que todo cristiano alcance la madurez espiritual por ese proceso llamado crecimiento. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo, lo hemos dicho muchas veces. Dios ya nos ve perfectos en su Hijo Jesús, y esto estuvimos hablándolo el lunes. Amén. Estamos completos en Él. Colosenses 2:10. ¿Alguien prontito va ahí? Tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a la vida y la piedad. ¿Alguien va a 2 de Pedro 1:3? Prontito. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. ¿Alguien va ahí? Entonces, posicionalmente gozamos de la perfección. Sin embargo, en la práctica a veces no damos la talla. ¿Cuántos creen eso? Saber hacer el bien y hacerlo. El crecimiento es ese proceso mediante el cual los que somos o estamos en Cristo manifestamos las doctrinas de Cristo, porque somos discípulos de Él. Y aquello se vuelve y se convierte más en ese conocimiento aplicado, se vuelve más cada día en nosotros como una experiencia diaria. Nuevas son cada mañana y tus bendiciones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos día a día y diariamente vamos viendo y creciendo y madurando. A ver, la primera cita que les di fue ¿cuál? 2:10. ¿Quién la tiene? Y vosotros estáis completos en Él. ¿Es todo lo que dice, Ricky? Ok. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Estamos completos en quién? En Cristo, en Él. Y 2 de Pedro 1:3, ¿quién la tiene? ¿Nadie lo buscó? ¿Qué dice?
Ajá. El 3, el 3 nomás. Ese es. Note, esa palabra piedad tiene que ver con una vida en Dios. Y todas las cosas que tienen que ver con una vida en Dios nos han sido ¿qué? Dadas. Nos han sido dadas. Todas las cosas que tienen que ver con la piedad, con la vida de Dios, nos han sido dadas. El orar, el leer la Biblia, el ayunar, el tener comunión con Dios, el ser guiado por el Espíritu, el fruto del Espíritu. Todo esto se nos ha sido ¿qué? Dado. Amén. Y de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces entendemos que el crecimiento espiritual resulta algo decisivo. Diga conmigo, decisivo. Hablaba con los líderes y les decía que me di cuenta de algo, y esto lo puedo decir. Me di cuenta que el pecar tiene que ver con decisión, como el no pecar tiene que ver con decisión. Las personas pueden ser tentadas, pero no ceder a la tentación. Entonces tú y yo decidimos si pecamos o no pecamos. Tenemos al Espíritu Santo que nos muestra lo que es pecado y lo que no es pecado. El Espíritu Santo nos muestra, nos guía, nos enseña. Y ya la decisión no la toma Él, la tomo yo. En cuestión del caminar diario del cristiano, escucha, no es el diablo ni es Dios el que toma las decisiones, es el creyente mismo, que se supone, de acuerdo a Romanos 8:14, debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo el que decide por él. Pero para que el Espíritu Santo decida por el creyente debe de ceder su voluntad al Espíritu, porque no pueden haber dos voluntades. ¿Estamos ahí? Ok. Los veo diferentes porque la mecánica es diferente. Está bien. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos. ¿Sabías tú que muchos creyentes tienen el pensamiento de que ellos van a crecer y madurar por medio de lo que hacen? Amén, gloria a Dios, aleluya. No hay nada de eso, ¿verdad? No es lo que hago lo que determina mi madurez o mi crecimiento, sino es quién soy. ¿Te ha tocado ver personas que dicen, ya voy a tratar de no enojarme mucho? ¿Has oído eso? Eso no tiene que ver con lo que haces, eso tiene que ver con quien tú eres. Entonces, uno de los mayores obstáculos que nosotros tenemos es intentar cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos. Dios está en el asunto de las transformaciones a través de la imagen de su Hijo Jesús. Déjame te leo yo porque ya les di textos y como que no funciona. Vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran ¿qué? Nota, para que fueran ¿qué? Esa palabra hechos tiene que ver con formar, con hacer, con crear. Ahora, nosotros ya habíamos sido hechos humanos, pero no habíamos sido hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, y el 12, a los suyos vino, o a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué? De ser ¿qué? Nota, de ser hechos. Esa palabra hechos es esa misma palabra que vemos aquí, para que fueran hechos. ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea y la intención de Dios al hacernos sus hijos es que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el primogénito entre todos nosotros.
Porque nosotros todos somos una copia de la 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 copia hasta llegar al original. El original se llama Jesucristo. Entonces Dios nos hizo para que nosotros fuésemos hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Que tú y yo nos parezcamos a Él. Que tú y yo andemos como Él anduvo. Que tú y yo hablemos lo que Él hablaba y que hagamos lo que Él hacía. Estaba leyendo en Mateo 5:16 que dice que nosotros debemos de andar o de caminar o de vivir de tal manera que los hombres honren a Dios por la manera en la que nosotros andamos o vivimos o caminamos. Dios puede ser honrado de esa manera también, en que otras personas que no son creyentes vean y digan: esa persona es sincera, esa persona es honesta, o esta persona esto, o esta persona lo otro, y en eso es glorificado Dios. ¿Amén o no amén? Ok. Entonces también vemos en Efesios capítulo 4 versículo 13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos ¿qué? Note, esa palabra niños tiene que ver con inmaduros, ignorantes, para que ya no seamos ignorantes, para que ya no seamos inmaduros. ¿Te acuerdas 1 Corintios 13:11? Cuando yo era niño, ¿qué? Hay tres cosas que hacían los niños: hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Dice, note, más cuando fui hombre dejé de hacer las cosas que hacía cuando era. Esa palabra hombre tiene que ver con una persona madura, que ya se desarrolló, que ya creció. Niño tiene que ver con una persona inmadura. Por eso dice Pedro en el capítulo 1 Pedro 2:1 parece: desead como 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada. Niños, o sea, personas nuevas, personas que van creciendo, personas que van desarrollando, personas que van madurando. Y en Hebreos 5 nos dice que la leche es para los inexpertos en la palabra, los niños, los inmaduros, los ignorantes. Y se requiere esa leche para que vayan desarrollándose y creciendo y madurando. Y una vez que ya crecen y maduran, entonces ya no hay necesidad de la leche, sino de alimento ¿qué? Sólido. Porque dice ahí el escritor de los Hebreos en el capítulo 5 que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez espiritual. Y este es el deseo en el corazón de Dios, que todos nosotros lleguemos a tener esa madurez espiritual y que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, sino que estemos fundamentados, arraigados, cimentados en Dios por su palabra. Entonces Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros. ¿Has visto de repente una persona que le dedicó su vida a Cristo y se arrepintió y hizo todo lo que se hace, y a los 3-4 meses otra vez volvió al alcohol o a las drogas o al pecado? Y de repente las personas preguntan: oiga, pastor, ¿por qué el hermano fulano de tal otra vez cayó, otra vez volvió a las drogas? Bueno, la explicación puede ser doble. Una, no tenía el conocimiento o el nivel de conocimiento necesario para sostenerse en cuanto a la fe. Este es uno de los casos que pasan cuando las personas vienen a la iglesia y se entregan al Señor, pero no tienen ese conocimiento como para agarrarse de Cristo y para pasar la tormenta y la tentación, sino que caen. La otra explicación obvia también tiene que ver con que nunca eran salvos, nunca eran cristianos. Simpatizaron con el evangelio, mas no se entregaron al evangelio. Ellos estaban en el evangelio, pero el evangelio no estaba en ellos. Había un coqueteo con el evangelio, pero no había remordimiento, mas no había arrepentimiento.
Y una de las evidencias del creyente verdadero es de que el arrepentimiento llega a tu vida y nunca eres el mismo. Y sí puedes tropezar. La diferencia entre uno y otro es de que el que tropieza se levanta y sigue caminando, porque hay poder en la palabra. Amén. Y el que se queda ahí abajo, bueno, no tiene de dónde agarrarse, pero el que cae y se levanta, tiene de dónde agarrarse. Entonces, quiero compartir con ustedes unas cosas que para mí fueron de ayuda, de bendición, y me han ayudado un poquito, no mucho, pero me han ayudado. Y quiero compartir con ustedes esto, unas características de lo que yo considero y creo que es un verdadero crecimiento. Tengo 29 años en agosto. De hecho, estamos viendo con Moy el lunes. Moy nació en el 90 y yo también. Y le dije, oye, nacimos en el mismo año, ¿verdad? Tú naciste a este mundo y yo nací al evangelio. Entonces, pues él va a cumplir años, yo también. Él va a cumplir 29, yo también. Entonces, creo que esto nos puede ayudar. Obviamente, en la palabra de Dios encontramos mucho más sobre este tema. Voy a nada más tratar de tocar estos puntos. De hecho, son 7 aspectos que reflejan muy por encima quizá, pero puede que nos ayuden. ¿Sale? Vamos a entrar en ellos. 1. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Nota, te dije al principio de que lo espiritual es primero. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay espiritualidad. Hoy en día a todo le llaman espiritual, pero no porque le llamen espiritual quiere decir que el Espíritu Santo está involucrado. La persona dice, no, es que fui allá arriba a la montaña a tener un encuentro espiritual. No, ese no es espiritual. Donde hacen que te tomes tus orinas y donde te maltratan y todo. Ese no es un encuentro espiritual. ¿Por qué no es espiritual? Porque Dios no está ahí. El hecho de que algo o alguien sea espiritual es que el Espíritu Santo está involucrado en la vida de esa persona. Eso es lo que lo hace espiritual. Antes yo pensaba que lo que nos hacía espiritual era el nivel de conocimiento, y el nivel de conocimiento no nos hace espiritual. Lo que nos hace espiritual es de que el Espíritu Santo mora en nosotros, y la libertad que nosotros le demos al Espíritu Santo es lo que dicta el nivel de espiritualidad en nosotros. ¿Qué tanto estoy dispuesto a soltar de lo mío para que entre lo de Él? Es lo que dicta o marca el nivel de mi vida espiritual, de mi espiritualidad. ¿Sale? Mira, las personas no saben, pero si usted está en el Facebook y de repente hay personas, no se dan cuenta, pero hablan con muertos. Ese es espiritualismo. Hablar con un muerto y decir que allá en el cielo me está cuidando y me está hablando y ojalá estés bien. Y ese es espiritualismo. O sea, nadie puede hablar con un muerto por medio de Dios. Ese es otro medio. De hecho, les llaman mediums. Ok. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Claro, porque es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros que resucita nuestro espíritu. Eso se llama regeneración. Y entonces nosotros tenemos vida con Dios. Romanos 6. Esa vida con Dios es la que causa que podamos tener comunión y relación con Él. Si no hay vida con Dios, entonces no hay crecimiento espiritual. Ya sabemos todo eso, ¿no? De que el hombre sin Dios tiene su espíritu muerto. Y dijimos que muerte significa ¿qué? Separación. O sea, el espíritu del hombre sin Dios está separado de Dios. Pero cuando el hombre se arrepiente y cree en Jesús, el Espíritu Santo mora en él, resucita ese espíritu que estaba muerto, y entonces Dios comienza a tener relación con ese hombre por su espíritu. Porque Dios es ¿qué? Espíritu.
¿Sí? Dios es espíritu, entonces Dios no se puede relacionar con nosotros carnalmente ni por el psiquis. Dios se relaciona con nosotros por medio del espíritu. Por eso dice Pablo, el que se une al Señor, porque no nos podemos unir a Él de ninguna otra manera más que espiritualmente. Ok, ¿estamos bien? Ok, le vuelvo a repetir esto porque creo que es importante. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Entonces la vida espiritual precede el conocimiento o el crecimiento espiritual. Es el nuevo nacimiento. O sea, si no naces de nuevo, no puedes tener comunión y relación con Dios. Así de fácil. Ahí comienza todo. En Juan 1, 12 y 13 podemos leer sobre la importancia de esto. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Entonces tu crecimiento espiritual tiene que ver primero con tu nacimiento, tu nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí lo entendemos? Ok. Entonces se trata, hay veces que las personas creen que porque nacieron en una cuna cristiana son cristianos. Y de ahí nace el dicho de que Dios no tiene nietos. Cambie la cara, hermano, me asustan. Dios no tiene nietos, ¿por qué? Dios solo tiene hijos. Porque tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que tus padres, amigos o familiares sean creyentes. Cada persona debe tener un encuentro personal con Jesucristo. Debe de llegar a la conclusión que es pecador, que necesita perdón de pecados, debe creer en Jesús y debe arrepentirse de sus pecados. Cada persona. Si eso no ocurre, porque aunque tu papá sea decía el pastor Hugo de Mexicali, el mero macuco, no pasa nada. ¿Sale? Ok. Entonces se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. ¿Cuántos han sido adoptados por Dios? Ok. Dos, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. A ver. Sí. Se basa en la obra del Espíritu Santo. Nota, Cristo, el sacrificio de Cristo, hablamos, a ver si no entro en controversia. Hablamos con los líderes y les decía que quien perdona los pecados es Dios por medio de Jesucristo. De hecho, tengo unos textos ahí que lo voy a compartir. Pero escuche, pero quien regenera al hombre es el Espíritu Santo. Quien regenera al hombre es el Espíritu Santo. Entonces ese nuevo nacimiento se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Efesios capítulo 5, si gustas ir ahí, verso 5, el 15, perdón, 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como qué, sino como qué, sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia en Juan capítulo 16, versículo 13 y Juan 14, versículo 26. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede morar en alguien que no ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo no puede morar en alguien que no ha renunciado al mundo y que no ha creído en Jesucristo y que no se ha arrepentido. La obra del Espíritu para el no creyente es por fuera, redarguyéndolo. ¿De qué lo redarguye? De pecado. ¿Y qué más? Moy, ¿de qué lo redarguye? No está.
¿De qué lo redarguye? De pecado y de justicia. Al creyente ya no lo redarguye de pecado porque no es pecador, porque ya obró en la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces Él viene y mora en nosotros, mora en el creyente y somos llenos. ¿Te acuerdas que hablaba Dani en una enseñanza y decía que cuando el Espíritu viene sobre ti es una cosa, y cuando el Espíritu cuando estás lleno del Espíritu es otra cosa? Que seas lleno del Espíritu quiere decir que eres guiado por el Espíritu. Que el Espíritu Santo venga sobre ti es que eres empoderado por el Espíritu para llevar a cabo una obra o una misión. Entonces en Juan 16:13 y 14:26 la Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo y dice y enseña que Él nos guiará ¿qué? A toda verdad y a toda justicia, y también nos consuela. Entonces no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer en nosotros. ¿Se acuerda que yo le hablé y le dije que en Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? No, amor. No son frutos, no es plural, es singular, amor. Nota, si una persona tiene al Espíritu Santo, esa persona tiene amor. Si esa persona manifiesta el amor. Si esa persona no manifiesta el amor, no tiene al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu, dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu. ¿Y es 5:5? Ok, gracias, muy 5:5. Dice: ¿qué fue derramado en nuestros corazones? ¿Por quién? Entonces si yo, nota, si tengo el Espíritu Santo, se van a manifestar dos cosas. Bueno, principalmente vamos a hablar de una cosa que se va a manifestar en mí: el amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Se va a manifestar en mí. ¿Y a quién voy a amar? A todos. Porque como Dios no hace excepción de personas, yo tampoco. Entonces yo voy a amar a todos. Se tiene que manifestar el amor del creyente hacia todo el mundo, porque el amor fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si tú no amas, es que no tienes amor. Y si no tienes amor, es que el Espíritu Santo no derramó nada. Y si no derramó nada, es que Él nunca estuvo allí. Por más Biblia que sepas, por más veces que vengas a la iglesia, no hay nada. Por eso es importante amar a la gente y manifestar ese amor. De nada nos sirve amar, decir que amamos, si no manifestamos el amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? ¿Y qué dice después de esto? Que dio. El que ama, da. La característica del amor es que damos. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de dar. Jesús dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Él lo dice en Juan: mi vida no me la quitaron, yo la di, la puse. Por eso es importante que una de la característica más grande de un nacido de nuevo es que ese nacido de nuevo tiene amor. Amor para los que lo ofendieron, amor para los que lo lastimaron, amor para los que no lo quieren, amor para los que lo rechazan. Amor. Porque ese amor no es mío, ese amor me fue dado por el Espíritu Santo para amar. Porque con mi amor yo no puedo amar. Mi amor es muy selectivo, mi amor es muy elitista, mi amor es muy interesado. ¿Cuántos están aquí? Amo a quien quiero y a quien no quiero no amo. Me junto con quien quiero y con quien no quiero no me junto. Me junto con los que me caen bien y los que me caen mal no me junto. Ese es el amor mío. Pero el amor de Dios dice: júntate con los que no te caen bien y ama a los que te aborrecen. ¿Estás aquí todavía? 3. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento
experiencial de la gracia de Dios. Miren, no hay nadie, fíjese bien, no hay nadie que esté más agradecido con Dios que un pecador perdonado. No hay nadie que esté más agradecido con Dios que un pecador perdonado. Un pecador que ha recibido la gracia de Dios. Un pecador que tuvo una experiencia de esa gracia y que rompió cadenas y ataduras y culpabilidad y hizo libre a esa persona. Hay una experiencia en cuanto a la gracia. Se experimentó la gracia. Es un conocimiento de experiencia, no meramente de intelecto. El conocimiento de intelecto no hace nada, pero cuando tú te das cuenta de lo que Jesús hizo por ti, entonces las cosas cambian. Me decía una persona un día, me dice: es que pastor, yo no puedo creer eso. No puedes creer que una persona haya muerto por mí. Dije: es increíble, ¿verdad? Me dice: no, es que yo no puedo creerlo. Pues si no lo crees, no puedes recibir vida eterna. Tienes que creerlo. Él murió por ti. Mira, ¿sabes qué es lo que hace? Por ejemplo, el texto bíblico ¿qué es? Romanos 5 dice que nosotros, dice, cuando nosotros éramos aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Nota. Nosotros éramos aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Él no pidió nada. Cuando andábamos tirados en la calle, cuando andábamos usando droga, cuando andábamos en pecado, cuando estábamos llenos de maldad, aún así, ya Cristo había muerto por nosotros. ¿Ves cómo hay veces que nosotros condicionamos a las personas para poder amarlas? Si me tratas bien, si me compras esto, si haces aquello, te voy a amar más. Cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo ya nos amaba. Cristo ya se había entregado por nosotros. Ese es verdadero amor. Por eso cuando el Espíritu Santo viene y derrama ese amor en ti, tú tienes que agarrar ese amor y dárselo a alguien. Porque Dios no te lo dio para ti nomás, te lo dio para que lo des a otros. Es muy diferente saber cosas sobre que Dios da a conocer. Tenemos mucha información sobre Dios. Es como en una enseñanza hablaba, yo decía: muchos cantamos de Dios, muchos hablamos de Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero ¿tenemos una relación con Dios? ¿Tenemos una experiencia con Él? ¿Sabe por qué una persona oraría 1 o 2, 3 horas? Porque tiene una relación. De otra manera no oraría 2, 3 horas porque diría: pues ¿qué le voy a decir a Dios? El enamorado no pregunta qué le va a decir a la enamorada. El enamorado nada más busca la oportunidad de estar con su amada. Como los dos están sonsos, digan lo que digan, todo tiene sentido. ¿Aló? Ay, Dios mío, ayúdame. Ok. Si tener una relación con Jesús, escuche, tener una relación con Jesús es lo que lo cambia todo. Tener una relación con Jesús es lo que lo cambia todo. Si no hay experiencia, hermano, no hay nada. ¿Sabes por qué tú puedes perdonar a alguien? Porque fuiste perdonado. Es que no sabe lo que me hizo. Espérate, yo te puedo decir lo que le hicieron a Jesús. Él sí sabe. Qué tremendo aquel que le perdonaron 500 y no pudo perdonar 50. ¿Te identificas? Yo también. Yo también me identifico. Me perdonó 500 y no pudo perdonar 50. Muchos conocemos a Dios en público, pero ¿conoces a Dios en privado?
¿Qué no dice Mateo 6 que en lo secreto? ¿Y qué no dice que Él lo va a recompensar en lo? No necesito yo engrandecer mi nombre. Dios me va a recompensar en lo público. Y le puedo seguir ahí. Pedro escribió: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Yo tengo todo por basura, todo por pérdida, lo considero estiércol. ¿Por qué, hermanos? A fin de obtener ¿qué? El conocimiento. El conocimiento. ¿Lo conoces a Él? No es has oído de Él. No, lo conoces a Él. Doblas tus rodillas y cierras tus ojos y comienzas a hablar y tienes la certeza de que Él te está escuchando. Tienes la certeza de que lo que tú le estás pidiendo, Él te lo va a dar. Amén, pero no ocurre. Puso un pastor amigo mío de Colima, lo conozco hace 20 y pico de años, y pues es imposible que un creyente ore y no pase nada. Y le puse yo ahí 1 de Juan capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo puedo ser creyente, puedo ser espiritual y puedo ser lo que sea. Si no oro conforme a su voluntad, no pasa nada. Porque no soy yo el que determina las cosas, es Él. Claro que hay quienes te dicen que Dios no va a hacer nada sin consultar con ellos, ¿verdad? Pero ahí le dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. El apóstol Pablo, Pedro, aquí en 2 de Pedro 3:18 habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Lo voy a dejar ahí, pero te quiero decir esto. El lunes hablaba con los líderes y la verdad tocó Dios mi corazón. Y yo les decía a ellos esto y te lo digo a ti hoy. Por encima de dones, por encima de habilidades, por encima de llamamiento, por encima de ministerio, hay algo que sobrepasa todo esto, hermanos. Todo. Y es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados sobrepasa todo. Todo, hermanos. Entendiendo y sabiendo y teniendo la certeza y la confianza de que Cristo perdonó mis pecados, soy libre, hermano. Y ¿sabes qué? Eso no tiene precio, hermano. No tiene comparación. Porque te digo una cosa, hay quienes sirven y hay quienes tienen dones, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Aunque anden en pecado, pueden servir y pueden ministrar. Pero ser perdonado, hermano, es lo máximo. Y aquí Pedro, en 2 de Pedro 3:18, está hablando de una gracia experimental, de un conocimiento en gracia. Que la gracia de Dios sea derramada en nosotros. Yo no sé por qué hay personas que no pueden perdonar a otros. Claro, entiendo que si no puedes perdonar es porque no has recibido perdón, o al menos no te sientes perdonado. Una persona que ha recibido perdón y que sabe que es perdonada no va a tener nada contra nadie, porque sabe que no quiere volver otra vez a la carga de la esclavitud. Entonces, llévate esto a tu casa, dice el apóstol: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece en la gracia, que es una gracia experimental. ¿Qué es lo que a ver, me queda 1 minuto con 28 segundos. ¿Qué es lo que tú más valoras del cristianismo? ¿Alguien me lo puede decir? Uno conoce bien cómo fue su vida.
Aleluya. ¿Alguien más? Dijo un hermano un día, no me conocieron antes. Dije, Padre Santo. Digo, no me conocieron antes de conocer al Señor. Dije, si este hermano lo aguanto. Era antes. Pero entiéndame una cosa. Con el perdón de pecados comienza todo, hermana. Todo. Y eso es lo que nos hace salvos. Y eso es lo que nos hace nacer de nuevo. Y eso es lo que nos hace ser regenerados. Y eso es lo que nos hace ser adoptados por Él, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos hace ser piedras vivas para hacer el edificio de Dios. Eso es lo que nos hace miembros de la familia de Dios. Eso es lo que nos hace hermanos en la fe. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos hace, hermano, lo que somos. Eso, que tus pecados te sean perdonados. Es lo máximo. Lo máximo, que tus pecados sean perdonados. Ese es el galardón más grande que alguien puede tener. Tú no vas a llegar al cielo y decir, Padre, yo fui pastor, acuérdate la escritura que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y esa palabra nunca os conocí realmente quiere decir pecadores, mundanos. No me importa lo que hiciste, porque comencé hablándote de eso, que muchas de las veces nosotros queremos cambiar lo que hacemos, pero no cambiamos lo que somos. Entonces, a Dios no le importa tanto lo que haces como lo que eres. Lo que eres. Es importante que entiendas esto. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Cuando una persona en la calle está pidiendo de comer, a esa persona no le importa lo que somos. Le das un plato de comida y te lo va a recibir con gusto y te lo va a agradecer. Dios no es así. Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él ha proveído un Salvador, un Redentor. Él lo ha puesto a tu disposición para que tus pecados te sean perdonados. El galardón más grande es que tus pecados sean perdonados. Ese es el galardón más grande. Y dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, es don de Dios y no de vosotros, para que nadie se gloríe. Entonces nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Por gracia, y lo recibimos por fe. A mí, hermano, aunque no sea pastor, a mí aunque no cante, a mí aunque no toque, a mí aunque no dance, a mí aunque no haga nada, hermano, con que Jesús perdone mis pecados, ya la hice. Ya la hice. Y te digo esto, lo siguiente, porque te lo tengo que decir. Muchas de las veces menospreciamos eso. El Señor perdona nuestros pecados y nosotros vamos otra vez y ¿qué? Miqueas capítulo 7 me parece, dice que Dios agarra nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. O sea, Él no se vuelve a acordar de ellos. Y una vez dijo un predicador, pero hay muchos buzos que se meten al mar y otra vez comienzan a sacarlos. Dile al que está a tu lado, no seas buzo, eres redimido. Hermano, y si Dios no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nos acordamos nosotros?